En Mediodía COPE, El Espejo. Estar informado. Decía San Antonio Abad, que celebraremos el próximo martes, que jamás se debe dejar de decir la verdad, aun a costa de provocar un escándalo. Arranca el año con aires de homenaje. El sábado, Monseñor Celso Morga presidía la misa en la catedral por el eterno descanso de Benedicto XVI en el marco de la convivencia anual de los sacerdotes de la diócesis. En ella se homenajea a los que este año celebran 25 y 50 años en el sacerdocio y se tiene también un recuerdo especial por los que han fallecido en el último año. Hoy vamos a tener en el programa a dos de ellos, Antonio León, que se ordenó hace 50 años, y a Fermín González, que lo hizo hace 25. Pero además hay otras cosas, Ana. Sí, en el Espejo de la Iglesia Diocesana vamos a hablar con Eduardo Márquez, que nos trae una plataforma misionera. Ya sabemos que este domingo es el Día de la Infancia Misionera. Y nos iremos con Rocío Rollano al Museo de la Catedral, donde ya están de vuelta precisamente las piezas que se llevaron a esa gran muestra de arte religioso celebrada en Plasencia, Tránsitus. La recomendación literaria, el libro de la semana, nos lo trae Manuel Fernández Rico, delegado episcopal para la Pastoral Universitaria, y el plan de fin de semana será para Manuel García, que es delegado episcopal para la enseñanza. En Mediodía COPE, El Espejo. Estar informado. El pasado sábado se celebraba la convivencia anual que llevan a cabo en el seminario los sacerdotes de la diócesis. En ella pues se hace un homenaje a los que cumplen 25 y 50 años en el ministerio, y también se ora especialmente por los que han fallecido durante el último año. Este año han sido 4 los homenajeados que celebraban bodas de plata. Son Felipe Manuel Gallego, Manuel Valero, Fermín González y Fermín Luengo, y 5 los que celebraban sus bodas de oro sacerdotales: Juan Francisco Herrero, Luciano Alberca, Antonio León, Jesús Pérez y Juan Silos. Así que nosotros tenemos aquí una representación, digamos, si vale la expresión, de 25 y de 50. De 25 tenemos a Fermín Jesús González. Fermín, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, buenos días a todos. Y por parte de los sacerdotes que han cumplido 50 años ya en el ministerio está Antonio León. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo vas? Bien, gracias a Dios. Buenos días. Cuando se mira para atrás parece que no hace tantos años, ¿no, Antonio? No hace tanto, parece, pero la realidad es más de estar en el presente, que han pasado 50, sí. Y sobre todo, Antonio, cuando se han pasado tantos años fuera en la misión en Perú, ¿cuántos años han sido? En Perú he estado 22 años. Casi la mitad del ministerio. Bueno, sí, más o menos. Bueno, ¿cómo se ha vivido estos 50 años de vida sacerdotal? Bueno, pues ha habido de todo. Ha habido luces, ha habido sombras, ha habido momentos de esplendor, podríamos decir, y momentos también de caída y de meteduras de pata y de todo. ¿Como la vida misma? Como la vida misma. Es decir, el sacerdote no es un bicho raro, ni es un ángel, ni un superhombre. Es un hombre como otro cualquiera, con sus dudas a veces, con sus propósitos, con sus compromisos y también pues con sus caídas. Así es como ha ido transcurriendo. Yo en estos 50 años pues hago tres etapas, podríamos decir. La primera pues hasta el año 84, que estuve por aquí, hasta el año 87, que estuve por aquí por la diócesis, Barcarrota, Higuera de Varga, Táliga y Monterrubio de la Serena. Después una segunda etapa, que fue desde el 87 al 2009, donde estuve en el Perú. Y allí pues en varias parroquias, Rodríguez de Mendoza, Leimebamba, y todo aquello por allí, andando de un lado para otro. Y después la tercera etapa, aquí en Badajoz ya, como he dicho antes, desde el 2009. Uh-huh. Y Fermín son 25 años, y la última etapa en Roma, estos últimos, ¿cuántos años son? 3 años. 3 años, ¿no? Y la pregunta es la misma, cuando se mira para atrás, ¿qué se ve? Bueno, sí, la sensación es de que se ha pasado todo muy rápido, ¿no? Un poco, como decía Antonio, también desde esa experiencia de luces y sombras. Lo único que yo he tenido muy poca estabilidad en los nombramientos. El nombramiento más largo que he tenido han sido 6 años. Y eso también me ha posibilitado tener experiencias diversas, tanto de parroquia, de seminario,
de estudio, bueno, y ahora la situación no estamos en Roma, pero bueno, como podíamos estar en otros sitios. Y estoy de acuerdo con lo que dice Antonio. Hay que quitar la imagen de que el sacerdote es un superhéroe. No somos superhombres, somos hombres que el Señor ha llamado para un servicio, sabiendo nuestras debilidades, nuestras limitaciones, también nuestras capacidades, que las tenemos, y que lo que queremos hacer en medio de todo eso, pues hacer la voluntad de Dios, ir tirando en el día a día con lo mejor que sabemos y con lo mejor que podemos, ¿no? Uh-huh. El hecho de reunirse todos los años también es una manera de evidenciar que uno no camina solo, sino que camina dentro de un presbiterio diocesano encabezado por un obispo, ¿no? Y también esa relación especial que hay entre los compañeros del mismo curso, ¿no, Antonio? Pues sí, siempre hay la cosa del día 7 o el día 8, depende de cómo caiga de la Navidad y sobre todo la Epifanía, pues la gana de juntarnos, de hablar, de conversar, de recordar. ¿Quién nos recuerda anécdotas del seminario? Porque bueno, en el seminario, como en toda la vida, pues hay momentos duros, pero en la memoria lo que queda ya son los buenos. Los momentos buenos, la alegría de juntarnos, de recordar, de ver. Sí, sí. Vosotros, Fermín, desde 25 años lo tenéis más reciente. Sí, pero también lo hemos vivido así, porque es verdad que cuando te incorporas, porque para nosotros ya era un hecho cotidiano, de todos los años sabíamos que había esta actividad en el presbiterio, entonces lo que vivíamos con ilusión también es el testimonio de los mayores, porque uno cuando va a los primeros años, y normalmente en este tipo de actos siempre hay una persona de los 50 años, uno de los 25, que habla un poco desde su experiencia, y yo recuerdo que una de las cosas que más se citaban eran las anécdotas y los recuerdos que se tenían del seminario en ese tipo de discursos, ¿no? Y luego, bueno, cada uno también hablaba desde su experiencia de vida, ¿no? Y entonces, para lo que en aquel momento éramos los más jóvenes que íbamos y éramos acogidos en el presbiterio, y esto era uno de los actos que uno se sentía acogido en el presbiterio, junto con la misa crismal o con las misas de ordenación, pues uno vivía el testimonio de los que te han precedido, ¿no? Y con naturalidad y con normalidad pues se compartía, y es un momento muy agradable a veces porque la situación de cada uno nos hace estar en sitios relativamente lejanos que nos impiden estar juntos. Yo, por ejemplo, cuando he tenido que estar fuera, en Roma, o por estudios o por ahora por mi situación de trabajo allí, este día siempre lo he reservado. O sea, yo siempre he vuelto a Roma siempre después del día 7, porque siempre quería estar con los compañeros, nunca he adelantado el regreso, porque es una experiencia de fraternidad sacerdotal muy rica, muy sencilla, tampoco se hacen cosas muy especiales, pero muy entrañables. Hablas de la celebración conjunta de la Eucaristía, que siempre este día ha tenido esa dimensión también, celebrar juntos la Eucaristía pensando, ofreciéndosela especialmente por los sacerdotes que han fallecido. Este año la misa ha sido en la catedral y ha sido por el Papa Benedicto XVI. Tú, Fermín, que estuviste estudiando en Roma, ¿lo conociste? Bueno, yo tuve la oportunidad simplemente de saludarlo. En el año 2012 hizo una recepción al Colegio Español. Era un momento complicado, un momento difícil. Yo recuerdo que nos recibió 2 días antes de que apareciese el escándalo de Vatican Leaks. Él en aquel momento estaba muy cansado, yo creo que aquella noche no habría dormido mucho. Estaba previsto que nos recibiese a los 80 alumnos que formábamos parte del colegio, pero en un último momento se redujo el saludo a 10 personas. Yo en aquel momento era el decano del colegio, de parte de los estudiantes, y tuve la oportunidad de ser el último en saludarle, con una anécdota graciosa, porque estaban allí también todo el personal de limpieza, de trabajo del colegio, que quería saludar también al Papa, y estaba una de las cocineras con su hija, que al haber reducido el número no iban a poder saludarlo, y entonces yo llamé a la niña, vino corriendo y se la presenté al Papa, ¿no? Y entonces, como gastándole una broma, le dije: Santidad, no es mi hija. Y él se empezó a reír, empezamos a hablar en italiano, fue muy cariñoso con la niña,
y tuve la oportunidad de saludarlo y hacerte la foto, pero tampoco tuve un trato personal con él. Sí es verdad que él fue prefecto de la congregación donde yo ahora estoy trabajando, y entonces allí en la congregación sí le tienen un recuerdo muy especial. Casi 25 años en América y la vuelta a España, ¿eso se ha hecho duro, se ha hecho llevadero? ¿Hay un cambio brusco? Sí, es un cambio muy brusco. Para mí fue un cambio muy fuerte. Pero bueno, se superó. Yo echaba de menos muchas cosas que allí había vivido y aquí pues no podían ser. O sea, que es al revés. Yo pensaba que echaba muchas cosas de menos allí, cuando estaba allí, de España, pero es al revés. Al revés. Yo, por ejemplo, en el Perú, pues he vivido siempre con un sacerdote, con un compañero. Y allí vivir no es que estuviéramos en la misma parroquia, él en su casa y yo en la mía, no. Estábamos en la misma casa. Y teníamos la misma ducha, teníamos todo y comíamos juntos. Cuando salíamos a visitar los poblados y demás, a la vuelta, que era pues contarnos lo bueno, lo malo, es decir, que tú tenías ahí. Y aquí me encuentro pues que llego y te mandan y bueno, y estás más solo que la una. Sí, sí. Esa fue una cosa impresionante, una cosa que a mí me chocó enormemente. De ahí que mi refugio y una de las cosas que yo he intentado, y eso lo saben los compañeros, a los compañeros del arciprestajo. Yo empecé a decir, oye, por lo menos una vez a la semana vamos a comer juntos. Y me acuerdo que comíamos juntos los jueves. Que lo dicho, muchas gracias a los dos. Nada, hombre. Muchas gracias a vosotros. Por llamar. A lo largo del año se sucederán las celebraciones en las distintas comunidades a las que pertenecen los sacerdotes que conmemoran estos aniversarios. Nos quedamos ahora ya con la evangelización 2.0. Eduardo Márquez, ¿qué tenemos hoy? Hola, muy buenas. Pues voluntarios de todo el mundo colaboran en Misioneros Digitales Católicos. Es una plataforma creada con la idea de difundir el Evangelio, la palabra de Dios, a través de los medios de comunicación y especialmente los medios digitales y las redes sociales. Desde su web www.misionerosdigitales.com y su aplicación tanto para Android como para iOS, pretenden hacer de puente y facilitar una herramienta y un medio para comunicar el mensaje de paz, amor y unión que nos dejó Cristo a través del uso de las nuevas tecnologías de información. En Mediodía COPE, El Espejo. Estar informado. Y vamos a abrir ahora las puertas del Museo de la Catedral. Lo hacemos como siempre con Rocío Rollano. Hola, Rocío. Hola, Ana, buenos días. Buenos días. Vamos a hablar esta semana, en esta ocasión, de una exposición que ha finalizado y que han regresado las piezas a nuestra catedral. Cuéntanos. Ya por fin regresaron las piezas que se llevaron a la exposición de las Edades del Hombre, Transitus, que se ha celebrado en Plasencia, y han llegado ya el día 3, ya están en su lugar de origen. Creo que desde que salieron por las puertas de la catedral estábamos contando los días para su vuelta, pero ha sido un orgullo que las Edades del Hombre hayan tenido en cuenta a nuestra catedral para su discurso expositivo, y no una ni dos, sino 5 piezas. 5 piezas, nada más y nada menos, que ya pueden volver a verse en la catedral y en el Museo de la Catedral, ¿verdad? Cuéntanos cuáles han sido esas piezas que ya pueden volver a verse, entre ellas, por ejemplo, el San Juan que estaba en el retablo mayor de la catedral, que ya puede volver a contemplarse. Ese ya está en su sitio, el de Villabrilla y Rom, del siglo XVIII, y bueno, es espectacular. A mí me ha gustado mucho que se lo hayan llevado, porque la gente que ha ido a Plasencia, gente local y gente no local, cuando han venido a la visita, nos han dicho, lo hemos visto allí, y nos ha impresionado, porque verlo a ras de ojo es brutal, Ana. Y luego, además, como un poco de contrapartida, nos hemos encontrado que algunas de esas piezas han sido un poco restauradas. Me hablabas del marfil, Sí. que ya ha recobrado muchísimo esplendor. Es una pieza, además, preciosa. Esa es una joya. Es un marfil del siglo XVII, realizada en una escultura de bulto redondo realizada en marfil macizo, y esa pieza, aparte de haber sufrido una intervención de limpieza como el resto de las piezas, que todas han sufrido esa intervención, a esta le han restaurado, y algunas partes de policromía, porque es una pieza policromada, aunque se ha perdido, lo han resaltado, como por ejemplo la sangre de los ojos del dragón.
las encías rojas, se nota muchísimo la limpieza que han realizado al marfil, han hecho algunas reintegraciones, entonces bueno, se nota, estaba bien porque la pieza estaba muy bien, pero ahora lustra. Ha ganado en esplendor. Bueno, esa pieza es muy buena, tenemos muchas joyas, pero esa es una de ellas. Horarios del museo, recordamos. Sí, de martes a sábado, de 10:30 a 1:30 y por la tarde de 5 a 7 de la tarde. Pues ahí queda la actualidad del museo, que ya cuenta con esas 5 piezas que se prestaron a las edades del hombre. Muchísimas gracias, Rocío. A vosotros, Ana. Todo está en los libros, todo está en los libros. Estamos en tiempo de cultura. Es momento de pedir que nos recomienden una lectura. Esta semana la propuesta nos la trae Manuel Fernández Rico, delegado episcopal para la Pastoral Universitaria. Adelante, Manolo. Pablo Dors, sacerdote y escritor, fundador de Amigos del Desierto, una red de meditadores cuyo carisma es la profundización y difusión de la tradición contemplativa, nos ha regalado un libro, Biografía de la Luz, que es una sencilla y profunda relectura del Evangelio. Biografía de la Luz nace en un contexto de pandemia y confinamiento. Y como dice Pablo Dors, seguí meditando, seguí escribiendo, y con lo que me he encontrado ahora es que el silencio nos lleva a la luz. Pablo Dors nos presenta en Biografía de la Luz una obra en la que confía haber contribuido a que nuestro presente espiritual encuentre sus raíces en el pasado y pueda caminar así con mayor determinación hacia un futuro más sólido y prometedor. Se trata de un libro pensado para todos, para creyentes y no creyentes, eso sí, buscadores espirituales, escrito desde una perspectiva cultural, más que confesional. Un camino tan radical como posible para la iluminación, entendiéndola como algo sencillo y cotidiano. Una especie de manual poético de la interioridad, en el que se presentan algunas de las incontables imágenes y metáforas que esbozan los evangelistas y que son auténticos espejos de nuestra identidad humana. En Biografía de la Luz podremos hallar una forma sincrética de leer el Evangelio a través de la meditación, del viaje al centro de uno mismo en cuerpo y en espíritu, y todo sin perder en absoluto, y esto es importante, el anclaje del amor a la palabra de Dios. Un libro para revisar la propia vida y para descubrir, tras el ruido de la sombra, que no buscaríamos lo luminoso si no fuéramos, al fin y al cabo, seres de luz. En la línea de sus anteriores entregas literarias, Pablo Dors nos regala en Biografía de la Luz reflexiones sencillas y transparentes, historias que nos ayudan a ver las cosas de nuevo como son, como seguramente las veíamos cuando éramos niños, imágenes e ideas que hacen patente que la vida no está lejos o fuera, sino dentro y aquí. Sin duda, Pablo Dors es un autor muy interesante. Lo tendremos en cuenta, Manolo. Muchas gracias. Y la propuesta literaria viene siempre acompañada de la propuesta de fin de semana. Manuel García, buenas tardes. Buenas tardes a vosotros y a todos nuestros oyentes. Manuel García es delegado episcopal para la enseñanza. Cuéntanos. Después de estas celebraciones de la Navidad, donde quizás algunos hayamos cogido algún kilito de más, no estaría mal poner a punto nuestro cuerpo y también nuestro espíritu. Por eso me atrevo a proponeros unas rutas para un fin de semana, tanto para la familia como a nivel personal, como a mis compañeros profesores con nuestros alumnos. Se trata de un enclave de Extremadura que a mí me gusta especialmente. En concreto, los pueblos de San Martín de Trevejo y Trevejo, en la comarca de la Sierra de Gata de Cáceres. Cuando uno llega a San Martín de Trevejo, le llama la atención las construcciones de sus casas, con adobe, ladrillo, granito, e incluso las inscripciones que hay en muchas de ellas, que especialmente a los más pequeños les llama mucho la atención. Y también llama mucho la atención el hecho de que en sus calles, durante todo el año, fluya un arroyo que sus aguas son aprovechadas después para el regadío de los campos. Bueno, pues una vez instalados en la localidad, donde
Por suerte ya hay varios hoteles y sobre todo muchas casas rurales. Podemos iniciar una ruta hacia un lugar emblemático, el convento de San Miguel, que hoy es hospedería y que cuenta la tradición que San Francisco de Asís, a su regreso de un viaje a Lisboa, se quedó tan encantado con el lugar que atravesaba que pidió que se construyera ahí un convento. Después podemos continuar nuestra ruta hacia la ermita de la Cruz Bendita, que, como su nombre indica, está presidida por una cruz hermosa y que celebra su fiesta en el mes de mayo. Y es muy curioso que se celebra la Eucaristía en una lengua que se habla en la zona, que no se sabe si viene del gallego o del portugués o de ambos, y que se llama afala. Bueno, pues una vez que regresamos a San Martín de Trevejo después de nuestra ruta y después de descansar un poquito, estaría muy bien participar en la Eucaristía en la iglesia de San Martín. Yo lo he hecho y me encantó. Y poder visitarla especialmente para ver su retablo barroco y sus 3 obras del maestro Luis de Morales. Para el día siguiente os recomiendo visitar la localidad de Trevejo. La localidad de Trevejo es una pequeña aldea que tiene unos 20 habitantes y que separa Trevejo de San Martín de Trevejo unos 17 kilómetros por carretera, pero en una ruta a pie se puede hacer en tan solo 6 kilómetros, en las que vais a contemplar un bosque maravilloso de hayas, robles, castaños, brezos, una naturaleza preciosa. Una vez que llegas a la localidad, te llama la atención su castillo árabe y su iglesia de San Juan Bautista, que tiene una custodia preciosa y que para verla basta con pedir la llave en el pueblo. Gracias, Manolo. Ese consejo viajero nos introduce en la última sección de este programa. En la última palabra viene de la mano de Rafa Angulo y con él decimos adiós. Cuentan que un hombre que veía cómo su matrimonio se tambaleaba acudió a la consulta de un experto mediador familiar para que le aconsejara cómo mejorar. El experto matrimonial le dijo: tienes que aprender a escuchar a tu mujer. El hombre se tomó en serio el consejo y regresó al cabo de un mes para decirle al experto matrimonial que ya había aprendido a escuchar todas y cada una de las palabras que decía su mujer, pero que a pesar de ello su relación no había progresado mucho. El experto le sonrió y le dijo: ahora vuelve a casa y escucha cada una de las palabras que tu mujer no dice. Y es que, como en el teatro, en la vida, amigos míos, el silencio expresa tanto o más que las palabras. Que no es más grande quien más espacio ocupa en un matrimonio, en la familia, en un grupo de amigos, sino quien deja más vacío cuando se va. Hay personas que ocupan mucho espacio, que son como invasivos. No parece que piensen mucho en los demás, pero cuando esta gente no está, uno no nota el vacío. Es más, el vacío que dejan se absorbe por los que se quedan. Y uno piensa, bueno, esa persona no hacía el mal. Y es verdad que está muy bien no hacer el mal, pero está muy mal no hacer el bien. Amigo mío, aprende que no hay declaración de amor más bonita que decir te echo de menos. Echar en falta, esa es una forma de decir te quiero. Hay personas que no ocupan mucho espacio, pero que llenan el espacio de nuestra vida. ¿En qué grupo estás tú, mi cuate? En ese que sabe que solo una vida vivida para los demás merece la pena ser vivida, que el que no vive para servir no sirve para vivir. En ese que deja un vacío, el amigo que se va. Algo se muere en el alma cuando un amigo se va. Cuando un amigo se va, algo se muere en el alma cuando un amigo se va. Algo se muere en el alma cuando un amigo se va. Cuando un amigo se va y va dejando una huella que no se puede borrar. Y va dejando una huella que no se puede borrar. No te vayas todavía, no te vayas por favor, no te vayas todavía, que hasta la guitarra mía llora cuando dice adiós. Un pañuelo
silencio a la hora de partir.